Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de las nuevas olas de COVID-19 en el mundo, estas gráficas que nos muestran cuál ha sido el comportamiento de los casos en tanto como contagios como en el número de muertes. A la Organización Mundial de la Salud le preocupa el incremento de casos de COVID-19 en Brasil. El asesor principal, Bruce Aylward, calificó que se trata del invierno furioso de un brote en ese país. La curva mundial de casos de COVID-19 registra un incremento 7 semanas consecutivas y las defunciones llevan 4 semanas. Esto lo advierte el director de la Organización Mundial de la Salud. El rápido despliegue de la entrega de vacunas a través del mundo ya alcanza a más de 100 economías en tiempo récord. El gigante asiático anuncia que producirá más de 3,000 millones de vacunas para este fin de año. El panorama, el detalle que hoy le estaremos presentando en este programa. Vamos, mientras tanto, con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto. La COVID-19 no desaparece, al contrario, agarra un nuevo aire. Algunas naciones anuncian que están teniendo un repunte de casos de moderado a alto, atribuido a diferentes indicadores, entre estos por las variantes que circulan y por las vacaciones que concluyeron. Un panorama similar que se vivió el año pasado se presenta en este periodo, con aumento de muertes. A nivel global se está por llegar a los 3 millones de pérdidas humanas. Los países con más casos son Estados Unidos, Brasil, México, India, Reino Unido, Italia, Rusia y Francia. La mayoría de estos países también se ven afectados por el número de personas enfermas por el coronavirus. En las últimas horas, varios países han anunciado cambios en su estrategia de contención del virus SARS-CoV-2 debido al aumento acelerado que están teniendo. Argentina anunció una serie de restricciones para frenar el ritmo de contagios, entre estas un toque de queda y limitaciones en horarios en establecimientos de hostelería. El récord de casos diarios preocupa a las autoridades, por lo que también suspendieron los viajes grupales. No solo los países de América están en nueva crisis por COVID-19. Madrid está en la 4ª ola. Francia está desbordada ante el aumento de ingresos en las unidades de cuidados intensivos. En Barcelona realizan supervisiones directas a quienes no respetan la normatividad de seguridad ante la pandemia, e Italia vive bajo presión en los diferentes indicadores: enfermedad, muerte y hospitalización. La presión por contrarrestar los efectos de COVID-19 es alta en el planeta, de ahí el llamado social a seguir las medidas sanitarias para evitar los efectos negativos como los que se vivieron el año pasado. Un llamado de alerta hizo la Organización Mundial de Salud ante la confusión, la complacencia y la inconsistencia en las medidas de salud pública y su aplicación, lo que está impulsando la transmisión de COVID-19 y cobrándose vidas. Desde finales de febrero comenzó a incrementar los casos de COVID-19 y las muertes en las últimas semanas, a pesar de que más de 780 millones de dosis de vacunas se han administrado en el mundo.
Lamenta la OMS que, mientras en las unidades de cuidados intensivos se debaten pacientes entre la vida y la muerte por COVID-19, los restaurantes y clubes nocturnos están llenos, los mercados abiertos y abarrotados y pocas personas toman precauciones, informó Isaura López Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe actual. Isabel, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de casos de COVID-19 registrados en las últimas 24 horas aumentó en 400.000, lo que eleva a 136 millones el total de infectados en el mundo. Después de cierto respiro en los meses de enero y febrero, se confirma una marcada tendencia al alza de los contagios, que en la última semana han aumentado un 9%. Esta ha sido así la cuarta semana con más infecciones desde que empezó la pandemia hace 16 meses. En los últimos 7 días hubo casi 4,5 millones de casos, frente a 500,000 en un periodo similar hace un año. Igualmente han subido los decesos, un 5%, con lo que están por superar los 3 millones. Si la tendencia persiste, esta sería la quinta semana consecutiva de aumento de fallecimientos. Esto está ocurriendo mientras se han administrado hasta el momento más de 780 millones de dosis de vacunas, aunque sea con una enorme disparidad entre países ricos y pobres. Frente a estas cifras, la Organización Mundial de la Salud ha lamentado que en algunos gobiernos se estén relajando las medidas anti-COVID, pese al repunte de la pandemia, y que se esté decidiendo reabrir restaurantes y locales nocturnos en ciertos países. Los expertos de la OMS también lamentan la actitud de algunas personas jóvenes que piensan que no pasa nada si contraen el coronavirus, pensando que para ellos será como una simple gripe. Se ha recordado que la COVID-19 ha matado a gente joven y saludable y ha dejado secuelas graves en muchos otros. Aunque el director general de la OMS ha vuelto a decir que la pandemia está lejos de terminar, también ha recordado que el declive que el mundo observó en los 2 primeros meses del año demuestra que el virus y sus variantes pueden atajarse. Ello con las medidas de salud públicas adecuadas y que ya se conocen, como la distancia social, el uso de mascarillas, la higiene de manos, una buena ventilación y en particular evitando lugares donde haya mucha gente. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud acaba de emitir una recomendación a los gobiernos para que suspendan la venta de mamíferos salvajes en los mercados de alimentos a fin de evitar el surgimiento de nuevas enfermedades que luego podrían transmitirse al ser humano. Hay que recordar que los animales son el origen de más del 70% de las enfermedades infecciosas que aparecen en seres humanos, que en gran parte están causadas por virus. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus la Pandemia. Hoy hablamos en este programa de las nuevas olas de COVID-19, estos repuntes en el número de casos que se han reportado después del inicio de la pandemia en cada uno de estos países. Aquí le presentamos la lista de los países que han registrado estas nuevas olas. Francia rebasó los 5 millones de casos acumulados de COVID-19, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. Su curva de contagios va al alza. Su primera ola de 2020 parece muy pequeña comparada con la de octubre, enero y marzo. En América, Brasil registra 13.4 millones de casos y su saldo mortal por COVID ya rebasó las 353,000 pérdidas humanas. Todavía no logra domar su última ola a la que se está enfrentando. La OMS sigue profundamente preocupada por lo que sucede en Brasil, a tal punto que el asesor principal del organismo, Bruce Aylward, dijo que se trata del infierno furioso de un brote en ese país. Chile alcanzó el hito de 1 millón de casos de COVID-19 este fin de semana. De acuerdo con las últimas cifras, hay 3.155 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 2.741 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la red integrada de salud, existe un total de 174 camas críticas disponibles. La curva de contagios de Chile muestra que el pico actual es más alto que el registrado
observado en el inicio del año. El comportamiento de la epidemia ha llamado la atención en ese país, que ya logró aplicar casi 12 millones de vacunas e inmunizar completamente al 25% de su población. En Colombia también hay una tendencia al alza de casos de COVID-19. Es un país que llegó a los 2.5 millones de casos acumulados, informó Elizabeth Ortiz. La variante de COVID-19 descubierta en Sudáfrica atraviesa en cierto grado, o más bien lo que se ha descubierto es que algunas vacunas pueden tener cierta resistencia a esta nueva variante de la descubierta en Sudáfrica. En cierto grado, la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 muestra que puede atravesar este virus. De acuerdo con un estudio realizado en Israel, se aclara que su presencia en el país es baja y la investigación no fue revisada por pares. El estudio divulgado comparó a casi 400 personas que habían dado positivo en la prueba de COVID-19 14 días o más después de que recibieron una o dos dosis de la vacuna, con el mismo número de pacientes con la enfermedad y no vacunados. Igualó edad y género, entre otras características. La variante sudafricana representó un 1% de todos los casos de COVID-19 en el conjunto de personas estudiadas, de acuerdo con la investigación de la Universidad de Tel Aviv y Clyde, el mayor proveedor de servicios de salud de Israel. Pero entre los pacientes que recibieron 2 dosis de la vacuna, la tasa de prevalencia de la variante fue 8 veces mayor que entre los no vacunados. Esto sugiere que la vacuna es menos efectiva contra la variante sudafricana comparada con el coronavirus original y una variante identificada inicialmente en Gran Bretaña que representó casi todos los casos de COVID-19 en Israel, dijeron los investigadores. No obstante, advierten que el estudio solo incluyó una muestra pequeña de personas infectadas con la variante de Sudáfrica debido a que es muy rara en Israel. También mencionaron que la investigación no pretendía deducir la efectividad general de la vacuna contra cualquier variante, ya que solo consideró a personas que ya habían dado positivo de COVID-19, no tasas generales de infección. El 1 de abril, la compañía Pfizer y BioNTech dijeron que su vacuna tenía efectividad de alrededor del 91% para evitar COVID-19. Y en el mundo se registra en tiempo récord la distribución de vacunas contra COVID-19. El rápido despliegue de la entrega de vacunas a través del mundo ya alcanza más de 100 economías en tiempo récord. El mecanismo COVAX espera suministrar al menos 2.000 millones de vacunas durante este 2021, pero sus integrantes advierten que no hay tiempo para la complacencia y que no es el momento de celebrar, sino de acelerar su financiación, elaboración, distribución y entrega. Más de 100 países en 6 continentes ya han recibido 38 millones de vacunas contra la COVID-19 a través del mecanismo COVAX. Este logro se ha alcanzado 42 días después de la primera entrega de las dosis de Ghana, el pasado 24 de febrero. Entre las 100 economías que recibieron los cargamentos de vacunas de las compañías farmacéuticas AstraZeneca, Pfizer y el Serum Institute de la India, hay 61 economías de bajos ingresos. Pese a la menor disponibilidad de vacunas durante los meses de marzo y abril, COVAX espera entregar las dosis a todas las economías participantes que han solicitado vacunas en el primer semestre del año. Sin embargo, para garantizar las 1.800 millones de dosis financiadas por donantes, se necesitarán 2.000 millones de dólares adicionales. Una de las próximas iniciativas para paliar este desafío económico tendrá lugar el próximo 15 de abril en un encuentro virtual auspiciado por Estados Unidos. El evento reunirá a líderes mundiales, al sector privado, a la sociedad civil y a los principales socios para impulsar los recursos y el compromiso anticipado de mercado de Gavi, la Alianza para las Vacunas COVAX, informó Rocío López Fonseca. Un laboratorio estadounidense y su par suizo Roche revelaron este lunes nuevos resultados de prometedores ensayos clínicos de un cóctel experimental de anticuerpos destinado a reducir el riesgo de infección por COVID-19 en el seno de familias donde una persona está enferma. Los ensayos de fase 3 corresponden a la fase más avanzada de los estudios clínicos llevadas a cabo para evaluar la asociación de casirivimab y del imdevimab en el seno de familias con un infectado. Alcanzaron sus principales objetivos, indicó el laboratorio estadounidense en un comunicado.
administrado en inyección subcutánea en dosis de 1.200 miligramos. El tratamiento reduce en 81% el riesgo de infección sintomática entre los pacientes no contaminados cuando se iniciaron los ensayos. Las personas que pese a todo desarrollaron síntomas de infección a COVID-19 vieron que estos desaparecen más rápido en una semana en promedio, contra 3 semanas para los pacientes que recibieron algún placebo, explicó por su lado el grupo suizo Roche en un comunicado separado en el que también presentaba los resultados de estos ensayos. Estos ensayos clínicos tienen como objetivo evaluar el tratamiento en pacientes no infectados que no presentan anticuerpos ni síntomas y que viven en una familia donde una de las personas ha sido diagnosticada positiva en los 4 días precedentes. Se han hecho sobre una muestra de 1.500 personas. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucho más. @Canal 44 TV, nuestra cuenta institucional en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también al WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Con gusto recibimos sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, que por supuesto este programa de eso se trata también, en gran parte de ayudar con información desde los profesionales a resolver todas estas inquietudes en medio de esta pandemia de COVID-19. Advierten los centros de control en Estados Unidos sobre el incremento de hospitalizaciones de COVID-19 en personas jóvenes. Estados Unidos ya registra 31.1 millones de casos acumulados de COVID-19, además de 562,000 muertes. Aunque ya aplicó 187 millones de dosis contra el virus SARS-CoV-2, por el momento está cubierto el 21% de la población con el esquema completo del biológico. Sin embargo, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, advirtió que la ocupación hospitalaria va en aumento. Las admisiones hospitalarias también continúan aumentando. El promedio de 7 días más recientes, alrededor de 5.300 admisiones por día, ha aumentado aproximadamente 7% respecto al periodo anterior de 7 días. Pero ahora las personas que son internadas por complicaciones con la COVID-19 son más jóvenes. Por un lado, tenemos muchas razones para el optimismo y la esperanza, y más estadounidenses están siendo vacunados y protegidos contra la COVID-19. Por otro lado, aumentaron los casos y las visitas a urgencias. Y como he destacado a lo largo de la semana, estamos viendo estos aumentos en los adultos más jóvenes, la mayoría de los cuales aún no se han vacunado. Las personas mayores de 65 están llegando menos a urgencias, mientras que hay un aumento entre los que tienen entre 18 y 25 años, además del grupo de 26 a 54 años, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa, reportera de STV Telebásica, nos presenta la siguiente información. Te saludamos, Naomi, adelante con el reporte. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Debido al incremento de casos de COVID en Honduras y el aumento del porcentaje de pacientes con complicaciones por la enfermedad en los hospitales, no se descarta que esté presente una nueva cepa de coronavirus en el país, según especialistas. Fernando Valerio, médico internista, explicó que el virus siempre va a tratar de sobrevivir y se puede ver en las distintas variantes que circulan en el mundo. Por esta razón, se cree que podría haber una cepa nueva en nuestro país. Por otro lado, el pasado jueves, el ministro de Finanzas, Marco Midense, socializó la firma de un convenio con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada que permite a esta organización hacer negociaciones con las casas farmacéuticas, haciendo uso de la plataforma gubernamental para comprar e importar las vacunas. Para esto se debe levantar un listado de necesidades para determinar la cantidad de vacunas que se requieren y conforme a ello gestionará la compra de vacunas que necesita para inocular a sus trabajadores y sus familiares. De igual manera, según el New York Post, Estados Unidos estaría considerando abrir un fondo de dinero exclusivamente para personas en el Triángulo Norte de Centroamérica, a fin de que se puedan comprar vacunas anti-COVID debido al lento proceso de vacunación que han emprendido esos 3 países. Solamente con el 1% de la población vacunada, Honduras ya sobrepasa los 195.700 casos positivos por COVID-19.
Se reportan más de 75.700 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 4.800 hondureños. Respecto a la solicitud del regreso a clases presenciales, SINAGER no autoriza por ahora la reactivación escolar en presencialidad, aunque múltiples centros educativos, por determinación de directores y jefes municipales de educación, retornaron a los salones en una modalidad fluida pero no autorizada. Hasta el momento no se ha detallado en qué regiones se iniciará con el proceso de pilotaje de clases semipresenciales ni en qué fecha. Les seguimos recordando a todos los hondureños que se cuiden en todo momento, no olviden las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Cientos de miles de devotos hindúes acudieron en masa este lunes para tomar un baño sagrado en el río Ganges de la India, que ya superó a Brasil como el segundo país con más contagios de COVID-19 a nivel mundial. De hecho, esta ha sido una de las noticias que hoy han circulado con mayor persistencia, el hecho de que India se coloca ya en el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a número de casos. Incluso la nación acumulaba el recuento más alto del mundo de nuevas infecciones diarias desde hace poco tiempo, toda vez que, como usted recordará, Brasil ocupaba este lugar. Con 168.912 casos nuevos, India representa una de cada 6 de todas las nuevas infecciones a nivel mundial, aunque la cifra todavía está muy por debajo del pico de casi 300.000 nuevos casos en Estados Unidos. En la ciudad norteña de Haridwar, casi 1 millón de devotos abarrotaron las orillas del Ganges, un río que muchos hindúes consideran sagrado, para participar en el Festival de Cántaros, que dura varios meses. A medida que aumenta la segunda ola de infecciones en India, con menos del 4% estimado de vacunados entre una población de 1.400 millones. Los expertos dicen que la situación podría tener un largo camino para recorrer antes de que comience a mejorar. Varios sectores llaman a tomar medidas urgentes para frenar el brote. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, que como todos los días nos acompaña. Doctor, bienvenido, gracias por estar. Qué gusto saludarte, Belén, buen día. Igualmente, doctor, cuando leía un poco sobre el tema que hoy presentaríamos a nuestra audiencia, doctor, recordaba aquellos primeros días del programa donde ustedes, los expertos, nos adelantaban ya con suficiente anticipación que esta pandemia se comportaría como algunas otras. Habría estas olas, estos repuntes o estos picos a lo largo del tiempo, pero hasta donde recuerdo, doctor, no se preveía que fueran tan intensas. Efectivamente, Belén, en otras pandemias, particularmente la del 2009 de influenza, las nuevas olas o las adicionales a la primera fueron de leve a moderada intensidad, digamos. Se presentaron una más durante el mismo año 2009. En ese momento, recuerdo, la pandemia había iniciado en marzo aproximadamente y tuvimos una segunda ola aproximadamente en septiembre. Luego vino la vacuna, por cierto, octubre empezó a vacunarse un alto porcentaje de la población, pero volvimos a tener una nueva ola aproximadamente en febrero del 2010. Hubo diferencias importantes con respecto a la pandemia actual. Por ejemplo, la aparición de una vacuna, la creación de una vacuna en un tiempo récord también para la pandemia de influenza, porque ya para octubre teníamos vacuna, pero también hubo otro factor importante, el haber tenido un fármaco de tratamiento altamente eficaz, y que fue el oseltamivir, que no es el caso para COVID-19, porque no hemos tenido ese fármaco tan esperado, ¿no? Entonces, esa pandemia del 2009
sí se comportó con 2 olas adicionales, no intensas, pero las que estamos viendo con respecto a COVID-19 sí lo son. La primera fue alrededor de agosto del 2020. La primera tuvo aproximadamente 400,000 nuevos casos diarios a nivel mundial y se presentaron más o menos en la segunda quincena de agosto. La segunda, que yo considero es el gran pico de la pandemia hasta ahora, se presentó en la segunda quincena de diciembre y hasta la primera quincena de enero de este año 2021, en que llegamos a alcanzar la cifra récord mundial de 880,000 nuevos casos diarios. 880,000 nuevos casos diarios. Esto ocurrió, si mal no recuerdo, en enero 13 aproximadamente. Luego empieza a disminuir el número de casos diarios y para el 1 de marzo, Belén, estábamos ya teniendo aproximadamente 180,000 nuevos casos diarios. Imagínate la diferencia de 880,000 a 180,000. Bueno, creo que estábamos con mucha esperanza de que esta reducción progresiva, adicionado al inicio de la vacunación en muchos países, pues nos diera ya una tendencia al control de la pandemia. Pero lamentablemente eso no está ocurriendo, Belén. Si uno revisa algunas estadísticas, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud o de la Universidad de Johns Hopkins, que están llevando un monitoreo casi en tiempo real de lo que está ocurriendo en todos los países. Y una muy importante que yo le recomiendo a nuestra amable audiencia que puede consultar porque tiene datos muy interesantes, tiene datos de lo que vamos viendo, pero también de las proyecciones bajo diferentes escenarios, y es la relativa al Instituto de Métrica en Salud de la Universidad de Washington. En esta estadística que está presentando el Instituto de Métrica, nos muestra que a partir precisamente de la primera semana de marzo, estamos teniendo de nueva cuenta un incremento importante en el número de casos diarios a nivel mundial. Y bueno, hace un momentito estábamos escuchando lo que está ocurriendo en la India, una situación verdaderamente lamentable, lo que está ocurriendo en Brasil, que están contribuyendo indudablemente a este gran repunte, pero que lo estamos viendo también en diversos países de América Latina. Diría que la India, Brasil y otros países de América Latina son quienes están más impactados en este momento por la pandemia desde el 1 de marzo aproximadamente al día de hoy, 13 de abril. Entonces, estamos ante un repunte indudablemente y creo que vamos a una tercera ola que espero no sea de la intensidad de diciembre y enero de este 2021. Así es, doctor, una tercera ola para algunos países, la cuarta para otros más. De esto y mucho más estaremos hablando, doctor, después de la pausa. Regresamos. Se lo comentábamos ya al inicio de este espacio. India vive un aumento en el número de casos después de una serie de actividades públicas. El segundo país más poblado del mundo, la India, ha experimentado un fuerte aumento en los casos de COVID
después de varias semanas de festivales religiosos, mítines de campaña electoral y uso laxo de cubrebocas. Mientras se llevan a cabo elecciones regionales en varios estados, decenas de miles de personas también se reunieron en el Festival del Lanzador, una peregrinación religiosa hindú. La India ha registrado más de 873,000 casos en los últimos 7 días. Esto es un aumento del 70% en comparación con la semana anterior, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El gobierno central está desesperado por evitar un segundo bloqueo para proteger la economía ya devastada, pero muchos estados están endureciendo sus medidas ante el incremento de enfermos. El repunte en la India, después de que los aumentos diarios en los casos cayeran por debajo de los 9,000 a principios de febrero, ha visto a muchos estados y territorios gravemente afectados imponer fuertes restricciones a la circulación y las actividades. Por ejemplo, en Delhi se impuso un toque de queda a sus 25 millones de habitantes. El primer ministro del estado de Delhi dijo que el 65% de los nuevos pacientes con COVID-19 tenían menos de 45 años. En Maharashtra y su capital Mumbai, la más afectada, los restaurantes están cerrados y las reuniones públicas de más de 5 personas están prohibidas después de que el estado impuso la semana pasada un cierre de fin de semana y un toque de queda nocturno. La ciudad advirtió que se podría imponer un bloqueo completo los próximos días a medida que los casos continúen aumentando, informó Rocío López Fonseca. Vamos a Miami, donde hace algunos días este estado, Florida, decidió abrir a la vacunación a la población mayor de 40 años. Poco a poco está abarcando más población. Nuestro compañero Lorenzo Castro, corresponsal de la agencia EFE en Miami, nos cuenta. Lorenzo, qué gusto escucharte. Adelante con la información. Hola Belén, lo mismo, qué gusto escucharte. Muy buenos días por allá. Correcto, sí, en Florida poco a poco se han ido abriendo las vacunaciones a personas de más edad y de hecho ya en este mismo momento personas a partir de los 18 años, incluso de los 16 años ya pueden recibir las vacunas disponibles aquí en Estados Unidos, pero sin embargo creo yo que la noticia destacada de este día de hoy ha sido el anuncio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y anuncio conjunto con la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, agencias federales de Estados Unidos, que recomendaron este martes la suspensión del uso de la vacuna de la multinacional estadounidense Johnson & Johnson, luego de que se registraran al menos 6 casos de un tipo de coágulo sanguíneo raro y grave, ¿no? Esta pausa en la administración de la vacuna se produce porque se detectaron un tipo de coágulos en sangre que no figuraban en la lista de posibles efectos secundarios adversos y que formaban parte de la autorización para el uso de emergencia de la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos, tal como han recordado medios nacionales aquí. En concreto son 6 mujeres que han sentido estos efectos adversos entre los 6 y 13 días después de recibir la dosis de Johnson & Johnson, que como recordarán es una sola dosis, a diferencia de la de Pfizer y Moderna, que son 2. El anuncio de la FDA y los CDC significa básicamente que todos los canales de salud federales, lugares de vacunación masiva, centros de salud comunitarios y similares, que administraban hasta ahora la vacuna de Johnson & Johnson, tendrán que detener el proceso por el momento, ya tal como lo han anunciado funcionarios federales de salud, y así está ocurriendo ya en varias partes del país. En Estados Unidos se han administrado hasta la fecha más de 6,8 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. La gran mayoría, sin embargo, sin efectos secundarios o con efectos secundarios muy leves en realidad, ¿no? Las agencias federales recomiendan que los estados hagan lo mismo, que empiecen a prohibir o a poner en pausa la administración de la dosis de la vacuna de Johnson & Johnson, si bien va a depender de cada uno de ellos tomar esa decisión. De hecho, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha dicho esta mañana que van a seguir las recomendaciones de las autoridades federales y respeta la decisión. Ha puesto en relieve, sin embargo, al mismo tiempo los beneficios que ha dado esta vacuna, la de Johnson & Johnson, a los casi 7 millones de vacunados con esta dosis, por encima de estos 6 casos por ahora conocidos y que sin embargo podrían ser más. Florida, que es el tercer estado del país por número de casos, detrás de California y Texas, hasta el momento han recibido en Florida 473,416 personas han recibido la vacuna de Johnson & Johnson, que como les dije es de una sola dosis, a diferencia de las de Pfizer y Moderna. En Florida, de hecho, ya casi 4 millones han recibido las 2 dosis de Pfizer y Moderna, que equivale a más del 21% de la población,
que en ese sentido ya está completamente vacunada, ¿no? En total, 7,2 millones de personas han sido vacunadas con al menos una dosis, esto en Florida, lo que equivale a más del 21% de la población que también está de alguna manera inmunizada, ¿no? El condado de Miami-Dade, que es el condado más poblado de Florida, donde está Miami, la ciudad de Miami, la ciudad de Miami Beach, empezó esta semana, por cierto, también una semana libre del toque de queda que rigió durante un año, entre la medianoche y las 6 de la mañana, a raíz del coronavirus. Así lo confirmó la alcaldesa de este condado, Daniela Levin Cava, y esto en vista de que la tasa de positivos en todas las pruebas que se hacen están en una media semanal del 7%, esto quiere decir que básicamente que es por debajo del 10%, y además con una tendencia a la baja, ¿no? Los positivos en las pruebas de coronavirus. Y por supuesto también a causa del avance sostenido del plan de vacunación. En este condado, Miami-Dade, casi 1 millón de personas ya han sido vacunadas con al menos una dosis. Esto es ya el 34% casi de la población de este condado vacunada, ¿no? En todo Estados Unidos, ya que hablamos de vacunas, unos 120 millones de personas, más de 120 millones de personas, que es un 36,4% de la población, han recibido al menos una dosis. Y de esa cifra, el 74 millones, que es el 22,3%, ya están completamente vacunadas, inmunizadas. Esto según datos federales de los Centros de Control para el Control y Prevención de Enfermedades. Belén, eso sería todo. Lorenzo, muy interesante esta información que nos proporcionas y sobre todo estaremos muy atentos a lo que decidan las autoridades estadounidenses del ámbito sanitario en torno a la vacuna de Johnson & Johnson. Muchas gracias por la información, muy oportuna y muy completa. Buen día. Buen día también. Saludos. Ese es Lorenzo Castro, corresponsal de la agencia EFE en Miami. Vaya noticia, doctor, y pensaba mientras escuchaba a Lorenzo con su reporte que lamentablemente cuando suceden este tipo de pausas, luego cuando se descubre que son menores el número de casos o que no hay riesgo para la población, cuando se retoma la vacunación con estos biológicos, ya la gente pierde cierta confianza en ellos, doctor, como pasó con AstraZeneca. Efectivamente, Belén, es un fenómeno inevitable y que lamentablemente lleva a que muchas personas luego decidan no vacunarse o solo vacunarse si tienen determinado biológico a la vista, y eso puede enlentecer más el proceso de vacunación, el ritmo en países como los países en América Latina. La otra situación, Belén, es que en ocasiones para definir si existe una relación directa con la vacuna, pueden pasar 2 o 3 semanas y esas pausas evidentemente impactan mucho lo que vamos logrando de control pandémico, ¿no? Ayer lo platicábamos también cuando hablábamos de los efectos secundarios y cuando hacíamos los comentarios relativos a lo que había ocurrido con AstraZeneca y esos 22, 23 casos de un síndrome conocido como trombocitopenia trombótica. Y lo decíamos en esta mesa, no ha sido exclusivo de las vacunas contra COVID, no fue exclusivo de la vacuna de AstraZeneca. Este tipo de eventos adversos que son de origen inmunológico se han presentado con otros biológicos, incluso con otras condiciones que no tienen que ver nada con las vacunas. Es evidente que hay que mantener mucha vigilancia, pero también hay que poner en esa balanza el riesgo contra el beneficio. Para el caso de AstraZeneca, habían sido administradas alrededor de 18 millones de vacunas y se observaron estos 22 o 23 casos. De los cuales la mayoría se recuperó, se doctor. Recuperaron hay que la mayoría. También. Y aquí estamos hablando de 6 millones de vacunas aplicadas con Johnson & Johnson y 6 casos de trombosis. No sé exactamente si sea también trombocitopenia trombótica. Habrá que ver con detalle el reporte de los casos, ¿no? Claro. Pero no es exclusivo de las vacunas contra COVID. También esto creo que hay que ponerlo muy claro en la mesa.
Incluso fármacos, doctor. Hemos hablado aquí en algunas ocasiones de cómo la mayoría de los fármacos tienen contraindicaciones y tienen también las advertencias de las reacciones que pueden ocurrir. Así que bueno, vamos a hacer una pausa, doctor. Regresamos con mucho más de este tema y del tema que hoy le estamos proponiendo, las olas, los repuntes en casos de COVID-19 en el mundo. China es uno de los países que también está inmersa en esta carrera por obtener no un biológico, sino varios. Ya tienen cuatro vacunas nacionales y ya han sido, por cierto, aprobadas para uso público. La efectividad de las vacunas chinas contra el SARS-CoV-2 es baja y el gobierno está considerando combinarlas, reconoció la máxima autoridad de la Agencia China de Control de Enfermedades en una inusual admisión oficial de la debilidad de las vacunas chinas. El gigante asiático ha desarrollado 4 vacunas nacionales aprobadas para uso público y el director de los Centros Chinos de Control de Enfermedades, Gao Fu, adelantó que se producirán 3,000 millones de dosis para fin de año. Ensayos clínicos efectuados en Brasil mostraron que una vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la firma china Sinovac tiene una tasa de eficacia ligeramente superior al 50%. Un estudio diferente en Turquía indicó que tiene un 83.5% de efectividad. Los funcionarios chinos han adelantado además que las vacunas de ARN mensajero desarrolladas en ese país también han entrado en la fase de ensayos clínicos. Detallaron que hasta el pasado 2 de abril, alrededor de 34 millones de personas habían recibido las 2 dosis requeridas de las vacunas chinas, mientras que unos 65 millones de personas se habían puesto ya una dosis. Las vacunas fabricadas por 2 farmacéuticas estatales chinas, Sinovac y Sinopharm, se han exportado a 22 países, como México, Indonesia, Hungría, Brasil y Turquía, según el Ministerio de Exteriores, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, sin duda alguna importante la presencia de las vacunas para tratar de controlar esta pandemia. Ya hablábamos de los repuntes que ha habido, incluso en medio del inicio de la vacunación. Doctor, me mostraba usted algunas gráficas que son muy ilustrativas de cómo se ha comportado esta pandemia con estos repuntes tan exacerbados. Sí, y las vacunas van a jugar un rol importante en la dinámica de esta pandemia, pero hace algunos días revisaba estadísticas y un dato que me pareció fundamental es el hecho de que a nivel mundial se han vacunado, al menos con una dosis, no con el esquema completo, alrededor de 1.200 millones de personas. 1.200 millones de personas que representa, Belén, alrededor del 12% de la población mundial. Vamos entonces con lentitud a nivel mundial. De forma global diría que todavía falta mucho camino por recorrer. Y además consideremos que de estas 1.200, aproximadamente la mitad no tienen el esquema completo de 2 dosis, cuando es el caso. Entonces, todavía creo que para hablar del impacto de las vacunas con respecto a la dinámica de la pandemia es muy temprano. Vamos a tener que esperar seguramente todo el transcurrir del 2021 para poder ver ya un resultado de las vacunas en el control de esta pandemia. Me parece, Belén, que entre junio y julio vamos a tener resultados definitivos de algunos fármacos que sí podrían impactar, que sí podrían generar un cambio un poco más rápido que lo que está ocurriendo con respecto a las vacunas. Porque si es un fármaco o son fármacos que tengan una actividad similar a la que en su momento
tuvo oseltamivir con influenza, bueno, podemos entonces hablar de su utilización temprana, podríamos hablar de el evitar que los pacientes evolucionen a una forma grave de la enfermedad, pero además cortar la replicación viral tempranamente tiene como resultado positivo disminuir la cadena de transmisión de la enfermedad. Entonces, ya están en curso ensayos fase 3 con medicamentos y yo espero que haya resultados muy pronto. Fíjate, Belén, en ese sentido, por ejemplo, muy promisorios algunos anticuerpos monoclonales que ya están efectivamente en fase 3 de investigación clínica y algunos resultados preliminares empiezan a sugerir que utilizados en pacientes durante la fase inflamatoria de la enfermedad, pero no en la fase grave, han evitado en un alto porcentaje la evolución a las formas críticas de la enfermedad. ¿Qué son estos, doctor? Estos medicamentos, Belén, actúan predominantemente inhibiendo la unión del virus con la célula humana que infecta. Recordemos que la célula humana que infecta este nuevo coronavirus tiene una puerta de entrada que es un receptor conocido como enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Ahí es a donde llega el virus, se une y luego entra y genera la infección en la célula correspondiente. Bueno, pues estos anticuerpos inhiben esta unión, evitan esta unión y por lo tanto el virus para sobrevivir necesita necesariamente entrar a la célula huésped para poder reproducirse, para poderse replicar. Entonces algunos de estos anticuerpos funcionan inhibiendo la entrada y otros anticuerpos funcionan inhibiendo la respuesta inflamatoria tan intensa que se presenta en algunos pacientes con COVID, que es lo que lleva a la gravedad, que es lo que lleva frecuentemente a la fase crítica de la enfermedad. Entonces, los veo muy promisorios y yo espero que los resultados estén disponibles entre junio y julio. Pero bueno, también luego viene el reto de la producción masiva, claro, también de la autorización por parte de las agencias regulatorias, que yo espero que en ese sentido pues haya mucha sensibilidad para generar muy rápido las autorizaciones. Sabemos que deben hacer un trabajo exhaustivo de revisión para mayor seguridad de la población, etcétera, pero pues estamos en una emergencia sanitaria y ahí todo debe darse con mayor rapidez, ¿no? Como ocurrió en el caso de las vacunas, doctor, estas autorizaciones de emergencia. Doctor, escuchábamos en el caso de India cómo ha desplazado ya a Brasil en el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a número de casos y algunas de las razones que se argumentan es que la población acudió en las últimas semanas a diversos festejos, celebraciones masivas, lo cual pues se ha dicho en reiteradas ocasiones, tenemos que evitar en primer lugar las concentraciones masivas y si se acude tratar de mantener en la medida de lo posible la sana distancia, el uso de cubrebocas y que sea un lugar abierto. Lo decían también las autoridades a nivel mundial, cuidado con esta semana de vacaciones para muchos Santa y Pascua porque puede haber un segundo rebrote. Y coincide, doctor, coincide cuando estas celebraciones se llevan a cabo o estas concentraciones sin los cuidados necesarios, tenemos entonces estas consecuencias. Definitivo, Belén. Tenemos las consecuencias alrededor del día 10, después de estas concentraciones. Recordemos que el periodo de incubación de la enfermedad es de 5.1 días promedio, pero puede ser hasta de 14 días. Y no solo eso, el hecho de que puede haber infecciones adquiridas durante ese tipo de concentraciones masivas, etcétera, en donde se pierde la disciplina de la protección contra la enfermedad, etcétera. Pero luego, digamos que estos primeros casos índice generan infección en sus círculos de contacto adicionales. Y entonces por eso
vemos una muy rápida explosión epidémica después de este tipo de concentraciones, de celebraciones, etcétera, pero después, para que baje ese pico, para que se disminuya esa curva, tarda más tiempo, porque ahí siguen ocurriendo infecciones secundarias en los círculos adicionales de contacto de quienes fueron casos índice, ¿no? Sí, eso es lo que caracteriza las segundas o terceras olas después de una primera. Claro, doctor, y entre mayor presencia del virus, entre mayor número de personas contagiadas, estamos más expuestos a un contagio que cuando se van controlando esos casos, doctor. Sí, efectivamente, Belén. Y algo que me preocupa es también la presencia de las nuevas cepas, de las que hemos hablado en muchas ocasiones aquí, y que cada vez están presentes en más países en el mundo. Por ejemplo, ya se rebasó a más de 100 países en el mundo la presencia de la cepa británica 117. Cuando empezamos a hablar de esta cepa británica en este espacio, Belén, hablábamos de su presencia en 52 países. Ya se rebasaron 100 países con casos perfectamente documentados de cepa británica, que por cierto, también ya apareció la publicación que se refiere a mayor letalidad con la cepa británica y mayor infección en jóvenes con la cepa británica, 30% mayor letalidad. Entonces sí se comportan con mayor gravedad, y las cepas sudafricana y brasileña, que tienen una mutación, la E484K, que tienen que se sospecha tienen alguna resistencia a la respuesta inmune que se generó con algunas vacunas. Así es, doctor. Pues lo que nos temíamos, que estas nuevas variantes no fueran solamente más contagiosas, sino incluso más graves y que provocaran en ese sentido pues mayor número de muertes. Doctor, muchas gracias como siempre, gracias por habernos acompañado. A ti, siempre, muchas gracias. Gracias, nosotros llegamos al final de este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Gracias por habernos acompañado, le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.